Buenos días, estudiantes. Este es un ejercicio para repasar el efecto del ion común. Entonces nos dicen que la plata en una disolución se precipitó mediante la adición del ion cromato. Calcular la solubilidad del precipitado si se tiene una disolución que es 0,08 mol por litro en el catión. Entonces tenemos acá un diagrama. Entonces básicamente lo que me están diciendo es que yo tengo un contenedor que tiene plata en una concentración de 0,08 mol por litro y yo estoy agregando los iones cromato acá en esta disolución. Entonces tenemos dos casos: cuál es la solubilidad cuando yo tengo esta concentración de este ion común, y la otra pregunta es ¿cómo sería la solubilidad en agua destilada? Entonces esas son las dos preguntas que tenemos que responder. Entonces calculamos primero la solubilidad en el caso en el cual tenemos este efecto del ion común. Entonces para eso tenemos que recordar cuál es la reacción. Entonces básicamente cuando yo agrego cromato aquí a la plata, entonces lo que se me va a formar va a ser el cromato de plata. Entonces la reacción que va a estar involucrada va a estar dada por la siguiente expresión. Entonces yo voy a tener vamos a tener un equilibrio entre la fase sólida y la fase acuosa. Entonces se van a formar dos iones plata más acuosos y acá más el ion cromato. Entonces podemos utilizar un diagrama ICE para ver cuáles son los cambios que vamos a tener. Entonces tenemos la condición inicial, el cambio y la condición de equilibrio. Entonces acá habíamos dicho que íbamos a tener inicialmente S, y acá, puesto que tenemos ya una cantidad de, de ion desde el inicio en la disolución, entonces la vamos a tener que poner acá en la condición inicial. Entonces sería 0,08, y el ion cromato no tenemos al inicio. Entonces después de esto, entonces vamos a tener el cambio, o sea, el proceso de disociación. Acá se van a consumir estos, entonces me va a formar 2S de iones plata más S de iones cromato. Entonces en el equilibrio vamos a tener 0, 0,08 más 2S y acá S. Entonces, ahora sí, si planteamos entonces la expresión de la KPS, entonces la KPS estaría dada por la concentración de iones plata al cuadrado y cromato. Entonces, si sustituimos estos valores, nos quedaría de la siguiente forma: sería 0,08 más 2S, todo esto elevado al cuadrado multiplicado por S. Ahora, esto va a ser igual al valor de la KPS, que hemos dicho que el valor de la KPS es 2,0 por 10 a la menos 12. Como el valor de la KPS es muy pequeño, entonces podemos asumir que la contribución del factor 2S que tenemos acá va a ser muy pequeño porque la solubilidad va a ser muy pequeña. Entonces esto podemos decir que para efectos prácticos va a ser prácticamente cero, y entonces resolvemos la ecuación solamente tomando en cuenta esto. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Entonces esto implica que 0,08, recordemos que aquí hay un factor al cuadrado, multiplicado por S va a ser igual a 2,0 por 10 a la menos 12. Entonces esto va a implicar que S va a ser igual a 2,0 por 10 a la menos 12 dividido entre 0,08, todo esto elevado al cuadrado. Entonces en ese caso el valor de la solubilidad me va a dar, S va a ser igual a 3,0 por 10 a la menos 10 mol por litro. Ahora, esta sería la solubilidad entonces cuando tenemos el efecto ion común, o sea, cuando tenemos los iones plata ahí presentes en esa disolución. ¿Cuál sería la solubilidad en el caso en el cual tenemos entonces solamente agua destilada? Entonces tenemos una expresión
más simplificada en ese caso. Entonces tendríamos la siguiente. Entonces, si tenemos solo agua destilada, entonces tendremos la expresión nuevamente. Entonces tenemos esta expresión y entonces otra vez tenemos el equilibrio. Esta sería la fase sólida y va a estar en equilibrio con la formación de dos iones plata más los iones cromato. Entonces en ese caso otra vez planteamos el diagrama ICE o la tabla ICE y tenemos las siguientes condiciones. Vamos a tener la condición inicial, el cambio y la condición de equilibrio. Entonces en este caso acá tenemos S, pero cuando tenemos agua destilada ya no tenemos los iones plata al inicio, sino que esto acá sería 0 y 0 respectivamente. Entonces acá hacemos menos S más 2S, que serían las cantidades de plata que se produce, y acá más S. Entonces cuando hago esta resta me quedaría aquí 0, acá me quedaría 2S y acá me quedaría S. Entonces en este caso, ¿cómo sería la expresión de la constante de equilibrio? Entonces la KPS, entonces KPS sería igual a la concentración de plata otra vez al cuadrado y la concentración de cromato. Entonces si hacemos la sustitución me quedaría que sería 2S al cuadrado por S. Esto sería igual al valor de la KPS que habíamos dicho nuevamente que era 2.0 por 10 a la menos 12. Ahora si resolvemos esto, entonces implica que vamos a tener 4S a la 3 va a ser igual a 2,0 por 10 a la menos 12. Despejamos la S. Entonces cuando realizamos este despeje nos va a quedar que S va a ser igual a 2.0 por 10 a la menos 12 dividido entre 4 raíz cúbica. Entonces el valor de la S en este caso sería 7,9 por 10 a la menos 5 mol por litro. Recordemos que siempre hay que poner las unidades, que son en este caso mol por litro. Entonces vean que la solubilidad va a cambiar mucho dependiendo de si hay un efecto de ion común o si no. Recordemos que el efecto de ion común va a provocar una supresión de la solubilidad del sólido. Entonces acá podemos ver si comparamos los valores que hemos obtenido. Cuando tenemos el efecto de ion común, la solubilidad del orden de 10 a la menos 10. Mientras que cuando estamos en agua destilada y no tenemos ese ion común, la solubilidad va a ser 5 órdenes de magnitud mayor. Entonces, acá 5 veces más soluble. Entonces siempre hay que tener en cuenta cuál va a ser ese factor del ion común y tener presente cómo va a afectar a la solubilidad del compuesto. Vean que ese efecto puede ser muy dramático en algunos casos, dependiendo de la concentración de ese ion común.